Una de las películas más exitosas y la segunda más taquillera del año 1998, ya empezando 1900, ya todas, ¿verdad? Es del siglo pasado, déjame te digo, hermano, es del siglo pasado, pero sí, una de las películas más taquilleras de 1998 fue Rescatando al Soldado Ryan. ¿Cuántos fueron a ver esta película al cine? ¿O cuántos la han visto a lo mejor ya en streaming y en tecnologías más recientes? Y esta película está ambientada en la invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Está dirigida por Steven Spielberg y fue escrita por Robert Rodat. El filme destaca en su recreación muy realista y muy cruda de la guerra. Fue de las primeras películas que grababan o que el camarógrafo estaba inmerso literalmente en la acción. Entonces, para muchos al principio fue un shock, porque parecía de esos videos improvisados. ¿Te acuerdas quizás en años pasados cuando traías tu camarita aquí y te movías un montón y cuando querías ver el video te mareabas? Más o menos así es esa película, al menos los primeros 27 minutos, donde narra la guerra de una forma muy intensa y muy realista. Tenemos actores de primera línea como Tom Hanks, Matt Damon, Edward Burns, Tom Sizemore y Vin Diesel salen en esa película. Entonces es muy buena. A quienes nos gustan películas de guerra, te garantizo ahí 2 horas de entretenimiento de calidad. Además, esta historia es de un pelotón más un capitán, un médico y un traductor de alemán. Y estas 8 personas tenían una misión específica. ¿Cuál era? Salvar a un soldado. ¿Te das cuenta? 8 personas para salvar a un soldado. ¿Y qué tenía de especial este soldado? Nada. En realidad era solamente porque los padres, específicamente la madre de estos soldados, había recibido 3 cartas en donde sus 3 hijos mayores habían fallecido en el campo de batalla, habían fallecido en la guerra. Y el presidente de la nación americana dice: no quiero entregarle una 4ª carta, rescaten a ese soldado, se ha ganado el derecho de regresar a casa. Entonces, cerca del final de la película hay una escena en donde despierta emociones encontradas. Y es específicamente cuando el soldado Apan, el traductor, el que habla alemán, queda paralizado por el miedo y no hace absolutamente nada, en tanto vemos en las escenas cómo están matando, están asesinando a sus compañeros del pelotón. Es una escena que cuando yo la vi, entre coraje y dolor mezclado, y era justamente lo que te produce ver a alguien detenido por el miedo. Y justamente, seguramente tú has escuchado, o muchos de nosotros como cristianos hemos escuchado, que la palabra de Dios dice en 365 versículos: no tengas miedo o no tengas temor. ¿Cuántos sabían esto? 361 versículos. Y algunos no se ponen de acuerdo, dice que no, que en realidad son 366, dependiendo de la versión. Pues si ese fuera el caso, es para los años bisiestos, ¿verdad? Este es un año bisiesto, entonces nos alcanza para uno de cada día, un versículo de no tengas temor. Entonces, mira, yo estuve buscando en la Biblia alguna estadística, lamentablemente no encontré, pero decía, ok, la palabra de Dios nos anima a que no tengamos miedo, pero ¿cuántas veces tenemos el valor de reconocer que tenemos miedo? Pareciera contradictorio, ¿cierto? Pero muchas veces simplemente nos paralizamos y no tenemos el valor ni la oportunidad de expresarlo claramente y decir: es que tengo miedo. Y mira, en la Biblia yo encuentro una historia donde precisamente el miedo se apodera de una persona clave. Y aquí les voy a platicar un poquito de historia. ¿Cuántos les gusta la historia? A ver, dígame, ¿cuántos les gusta? Ahora, vamos a ser bien honestos. ¿Cuántos no les gusta la historia? Levanta tu mano, estás en la iglesia, puedes ser honesto. Lo cierto es que no a todos les gusta la historia. Cuando ya empiezan a hablar con fechas y todo eso, su mente se desconecta y no quieren nada de la historia. Pero mira, cuando te la cuentan a manera de chisme, ¿a poco no si te gusta? Ah, ¿verdad? Ahí cambia la cosa. Esa es una técnica para que puedas estudiar la historia. Mira, la destrucción específica de la ciudad de Jerusalén sucedió en 2 partes, en 2 eventos. Y te quiero platicar un poco y te quiero llevar de la mano para que entendamos el contexto. Entonces, la primera destrucción o la primera etapa sucedió por ahí del año 598 antes de Cristo. Aquí los años van a ir reduciéndose porque vamos a llegar a la era de Cristo. Y la ciudad fue sitiada. En ese entonces quien estaba
o quien acababa de morir como rey de Judá era Joacim. Y el pueblo puso a su hijo llamado Joaquín, lo pone como rey, pero él se rinde a los 3 meses de ser rey. Él se rinde, ¿por qué? Porque estaba siendo invadida por Babilonia, específicamente por el rey Nabucodonosor. Entonces, cuando él se rinde, el rey Nabucodonosor toma a la élite de Judá y se la lleva a Babilonia y deja la ciudad como a medias, es decir, no la destruye por completo, solamente queda a medias. Y el rey Nabucodonosor, fíjate, este es muy clave, este es importante. El rey Nabucodonosor toma a alguien de la familia real llamado Matanías y lo pone como rey a partir de ese momento. ¿Estamos todos aquí? Lo pone a Matanías como rey. Eso está en 2 de Crónicas 36, no lo vamos a leer, pero si te gusta la historia, léelo en tu casa. 11 años después, ¿cuántos años? 11 años después, Matanías está como rey. Dice que Matanías se rebela contra Nabucodonosor, contra los caldeos, y entonces Nabucodonosor viene con todo su ejército. Y ahora sí, ¿qué sucede? Destruye por completo Jerusalén, el templo, destruye todo por completo. Es decir, dice que verdaderamente la ciudad quedó incendiada y destruida. Entonces, te das cuenta, sucedió en 2 eventos. El primero, cuando colocan a Matanías, y el segundo, cuando Matanías se rebela. ¿Estamos hasta ahí claros? Mira, la Biblia afirma claramente, y hay versículos que nos dicen que al igual que Samaria es la capital de Israel, la capital del norte. Ya para ese entonces Samaria ya había sido conquistada y se había sido llevada, pero ahora le era el turno de Judá. Entonces, de Judá específicamente Jerusalén. Y dice que no habría sucedido esa destrucción ni de Samaria ni de Judá si tan solo el pueblo, comenzando por el rey, se hubieran arrepentido. Si ellos hubieran verdaderamente aprovechado el mensaje de los profetas de arrepentirse de sus pecados, entonces ellos hubieran evitado la destrucción de las ciudades, pero no lo hicieron. Lo que nos deja ver la Biblia es que hasta el último momento todos podían salvarse. Y aún este rey Matanías hubiera podido salvar al pueblo si él hubiera escuchado las advertencias de un profeta. Ahora, la historia es un poco difícil solamente platicado, y yo he creado una línea de tiempo, la cual quiero que veas. Voy a procurar no moverme para que la puedas ver bien, pero comienza con el rey Josías. Es decir, te voy a platicar prácticamente de los últimos 5 reyes de Judá. ¿Cuántos reyes? Los últimos, ¿ok? El primero que vamos a hablar es Josías, y Josías está en azul porque Josías fue el último rey bueno. Si tú has leído la Biblia, específicamente la parte de Reyes y de Crónicas, te darás cuenta que constantemente venía un rey y los versículos hasta parecen copy-paste. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y el próximo rey hizo lo malo delante de los ojos. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pero llega un rey llamado Josías, del cual se habían dado profecías de que él iba a ser bueno. Y ahí nos cambia la historia, porque claramente nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Él fue el último rey bueno de Judá. Sin embargo, él empezó a reinar a los 8 años. Cuando él mandó a restaurar por ahí algunas paredes que estaban descuidadas en el templo, encuentra el rollo de la ley, y es toda una historia impresionante, apasionante. A mí me encanta saber que alguien, en el momento en que tiene un encuentro con Dios, comienza a restaurar. Y efectivamente se celebró una vez más la Pascua. Fue algo emocionante, fue algo verdaderamente reconectarse con Dios. Pero él solamente estuvo en el reino 31 años. Si llegó a los 8 más 31, ¿a qué edad murió? 39. Alguien está despierto y haciendo bien matemáticas. Qué bueno. Vamos a ver si el segundo servicio son más despiertos. Fíjense, después de esto muere Josías y ponen a Joacás. Joacás solamente reinó 3 meses, y claramente 2 de Reyes 23:32 dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová con todas las cosas que sus padres habían hecho. ¿Cuántos meses reinó? Solo 3. Después de eso lo matan, y entonces viene Joacim. Joacim llega y él gobierna durante 22 años. ¿Y sabes por qué gobernó? Porque efectivamente Egipto comienza a atacar Judá, y entonces una vez que lo atacan, el faraón Necao es el que coloca a Joacim como rey. Después de esto, Babilonia empieza a crecer.
Babilonia ataca a Egipto y lo somete, y entonces Babilonia no defiende a Judá, y Judá estaba pensando que Egipto lo iba a defender, y Egipto dice: no, yo no te voy a defender, no pude contra Babilonia. Y entonces es cuando muere Joacín y llega Joaquín. Pero Joaquín solamente dura 3 meses como rey. Ese es el penúltimo rey de Judá. Y también dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces llega Nabucodonosor, el que coloca a Matanías. Pero aquí hay algo clave e importante que quiero que veas. Una vez que Nabucodonosor llega a Judá y mata o quita a Joaquín, él pone ni siquiera a su hijo, porque Joaquín era muy joven. Joaquín tenía 18 años cuando llega al reinado y solamente reina 3 meses. No le dio tiempo de tener hijos, en otras palabras. Entonces Nabucodonosor llega y pone a su tío, que era de la familia real, pone a su tío, el que se llamaba Matanías, y Nabucodonosor le cambia su nombre. Esto es relevante. Matanías significa regalo de Jehová. ¿Qué significa? Y Nabucodonosor le cambia su nombre por Sedequías. Quizás ahí ya te acuerdes un poquito si has leído la historia de los reyes. El rey Sedequías fue el último rey de Judá, y ese nombre de Sedequías se lo asignó Nabucodonosor. ¿Y sabes qué significa? Sedequías significa Jehová es mi salvación. ¿Qué significa? ¿Cuántos están buscando nombres para sus hijos? Aquí hay uno bueno, ¿verdad? Jehová es mi salvación. Y no pierdas de vista su significado. Esto es muy relevante porque más adelante vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Entonces, ¿les gustó la historia? ¿Verdad que cambia la forma en que te la platican? Cambia si te la cuentan como chisme. ¿Quién mató a quién? ¿Y pero por qué? ¿Cómo fue? Cambia la historia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con este último rey de Judá. Es impresionante, y la Biblia en 4 lugares distintos habla acerca de Sedequías. Uno de ellos está al final del libro de Crónicas, el otro está al final del libro de Reyes. Pero el profeta Jeremías, yo no sé si se dieron cuenta, ahí en la línea del tiempo, el profeta Jeremías estuvo durante estos últimos 5 reyes. Y si tú lees el libro de Jeremías, te vas a dar cuenta que él estuvo hablando precisamente a cada uno de ellos, dándoles mensajes de parte de Dios. Y mira, vamos a leer la historia conforme a Jeremías. Capítulo 38, verso 14 dice lo siguiente: cierto día el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor. Quiero preguntarte algo, le dijo el rey, y no intentes ocultarme la verdad. ¿Qué le dijo? No intentes ocultarme la verdad. Si te dijera la verdad, me matarías, contestó Jeremías. Y si te diera un consejo, igual no me escucharías. ¿Cuántos conocen personas así? No digas amén para no exhibirlos, ¿verdad? Pero yo creo que todos conocemos a alguien que si le das un consejo de todas formas no va a escuchar. Aunque no digas amén, pero ¿verdad que? O a lo mejor eres de esos, no lo sé. Entonces el rey Sedequías, verso 16, le prometió en secreto: tan cierto como que el Señor nuestro Creador vive, no te mataré ni te entregaré en manos de los hombres que desean verte muerto. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: si te rindes a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán, y la ciudad no será incendiada. Fíjate lo que le está diciendo. Son palabras muy reveladoras, y ahí vamos a encontrar esencia de este mensaje, porque le está diciendo: si te rindes a los babilónicos, tú y toda tu familia vivirán, y la ciudad no será incendiada. Verso 18: pero si rehusas rendirte, no escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilonios y la incendiarán hasta reducirla a cenizas. Verso 19: pero tengo miedo de rendirme. Y este versículo es el que da título a este sermón. Pero tengo miedo de rendirme, dijo el rey, porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desertaron para unirse a ellos, y quién sabe qué me harán. Qué terrible. Vamos a entrar a profundidad un poco más adelante sobre este versículo, pero aquí está claramente diciendo que tiene miedo, y tiene miedo a algo que no sabe que puede suceder. Verso 20 dice: si eliges obedecer al Señor, no serás entregados a ellos, contestó Jeremías, sino que salvarás tu vida y todo te irá bien.
¿En qué le iba a ir bien? En todo. Y aquí está la clave. Esto es lo más importante de este sermón. Fíjate, verso 20 dice: si eliges obedecer al Señor, si eliges obedecer al Señor, entonces salvarás tu vida y todo te irá bien. Y yo he sentido de parte de Dios que alguien necesita escuchar este mensaje ahora, precisamente por lo que está viviendo, por las circunstancias, por las situaciones. Dios te está diciendo: si eliges obedecerme, todo te irá bien. Y ese es el problema, que cuando tenemos miedo, reaccionamos conforme a nuestra emoción, reaccionamos conforme a lo que estamos sintiendo y no contra lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y ahí es donde tenemos que profundizar. Mira cómo continúa la historia. Pero si te niegas a rendirte, el Señor me ha revelado lo siguiente: todas las mujeres que queden en el palacio serán sacadas y entregadas a los oficiales del ejército babilónico. Entonces las mujeres se mofarán de ti. Verso 23: todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios y tú no escaparás. El rey de Babilonia te apresará y esta ciudad será incendiada. ¿Te das cuenta? Cómo en el último momento, cómo en el momento crucial, aún Dios está dando palabra. Sedequías justamente estaba ya en el año número 11. Sedequías ya estaba en una situación en donde él se había quejado y se había rebelado contra los babilonios, y aún así, en el último instante, en el último momento, manda llamar en secreto a Sedequías. ¿Sabes por qué lo hizo en secreto? Porque Jeremías era el único profeta que estaba diciendo palabras verdaderamente de parte de Dios. En ese entonces había llegado a una confusión tan grande que todos los demás profetas le decían al rey: no te preocupes, vienen tiempos de paz. Y Jeremías se mofaba de ellos y les decía: no es verdad, no te dejes engañar, rey, no son tiempos de paz, vienen tiempos de dificultad. Y pareciera decir: oye, yo no creo que Dios me esté diciendo que vienen tiempos de dificultad. Pareciera difícil de creer. Déjame decirte que al día de hoy algo similar está sucediendo, y la gente puede estar pidiendo paz, pero la Biblia claramente nos dice que las cosas se van a poner peores. Así es que tienes que prepararte y tienes que saber lo que la palabra de Dios enseña. Y hay varios miedos en los cuales quiero ir avanzando uno por uno. El primero de ellos, el miedo a la verdad. ¿Cuántos les da miedo la verdad? Y podríamos decir: no, pero ¿cómo nos puede dar miedo la verdad? Claro que sí. ¿Te acuerdas ahí? Verso 15 decía: si te dijera la verdad, ¿me matarías? Es decir, ahí el que tenía miedo, ¿quién era? Jeremías. Uy, si te digo tus verdades, no las vas a aguantar. ¿Has conocido a esas personas que a mí me gusta que me hablen de frente, así, directos? Y les empiezas a decir alguna cosa y se ponen a la defensiva, ¿sí o no? Entonces, ¿no que te gustaba que te dijeran tus verdades? No les gusta, a nadie le gusta. A nadie, todo el mundo le tiene miedo a la verdad. Este mundo tiene miedo a la verdad por causa de sus malas acciones. No quieren que éstas salgan a la luz. Y enfrentar la verdad implica un reconocimiento de nuestra propia maldad y la necesidad de un cambio. Por eso no nos gusta la verdad, porque cuando alguien nos dice la verdad, queda evidenciado que necesito cambiar. Por eso es que no nos gusta. Mira lo que dice Juan, capítulo 3, versos 19 y 20. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Por eso es que no les gusta la verdad. Claramente sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Jesús vino al mundo, Jesús vino a la luz. La luz es el que te deja y que te revela todo lo que está en oscuridad, pero la gente ama la oscuridad. Y el problema es cuando tú y yo preferimos que algunas cosas se queden en lo oscuro, preferimos que algunas cosas queden en lo oculto. Nos da miedo la verdad. Y mira, hace 2 semanas tuvimos nuestro aniversario, ¿se acuerdan? ¿Sí estuvieron aquí? Y hubo una sesión de preguntas y respuestas que me encantó, en donde les hacían preguntas difíciles y como que comprometedoras, ¿cierto? Y decíamos: a ver, ¿qué van a contestar? Y el apóstol Rafael, él comentaba una situación difícil y cuán importante es, pero es muy difícil la restauración cuando un líder cae en pecado, sea cual sea. Al final, su conclusión, él decía: mira, hay quienes pecan por descuido, descuidan su relación con Dios, descuidan
el mantenerse conectados con Dios y pecan. ¿Por causa de qué? De que Satanás siempre va a estar queriendo atarlos y que pequen. Y ese es un caso que puede ser tratado y restaurado, pero hay otros que lo hacen por perversión. Cuando yo escuché eso fue para mí muy revelador. Dije, ¿podrá suceder? Y efectivamente la palabra de Dios nos los enseña, que amaron más las tinieblas, amaron más la oscuridad, y eso es perversión. Eso es lo que significa. Por eso es que es difícil restaurar a alguien que ama la perversión. ¿Cómo lo restauras? No se puede. Y es ahí donde es fácil decir, ay, qué tremendo, pastor. ¿Y con tu corazón cómo está? ¿Ama la oscuridad o ama la luz? ¿Puedes reconocer alguna falla? Porque cuando puedes reconocerla, entonces sabes que pudo haber sido un descuido, sabes que pudo haber sido un momento en el que te desconectaste por algún momento y Satanás lo aprovechó. Y ahí está la diferencia. Entonces es cuando sí amas la verdad. Dice, Señor, así como decía el salmista David, examíname y mira si hay algo que está mal en mí, porque si está mal quiero corregirlo, porque amo tu verdad, porque amo la luz. Por eso es que la gente le tiene miedo a la verdad. Ese temor a la verdad está relacionado con la resistencia pecaminosa del ser humano, de enfrentar la realidad de sus acciones, de enfrentar lo que realmente hizo. Y como hijos de Dios no debemos tener miedo a la verdad, pues Jesús mismo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Amén. Dale fuerte ese aplauso. Segundo miedo, miedo a lo desconocido. Mira, la mitad de nuestros miedos se deben a experiencias negativas, dolorosas, amargas del pasado. Y ese miedo puede ser un miedo al dolor. ¿A cuántos de ustedes les gustan las inyecciones? Si ni duelen, pero en algún momento te dolió una y quedó grabado en tu subconsciente, en el inconsciente de ti, y ahí está. Y tienes miedo a las inyecciones. ¿Por qué? Por causa del dolor. ¿Cuántos tienen miedo a hacer el ridículo? Algunos no, ¿verdad? Algunos no, o sea, se les da natural. Pero la mayoría en general sí tienen miedo a hacer el ridículo. ¿Sabías que uno de los temores más grandes después del temor a la muerte es el temor a hablar en público? ¿Por qué? Por miedo a hacer el ridículo, por miedo a equivocarse, por miedo a fallar. Miedo a la ruptura en las relaciones, miedo al fracaso en los emprendimientos, miedos. Tenemos muchos miedos y todos esos generalmente se van fortaleciendo conforme vamos teniendo experiencias negativas. Pero ¿sabes? La otra mitad de nuestros miedos se debe a la incertidumbre del futuro y de lo desconocido. Es decir, hay miedos que ya no los aprendimos, pero hay miedos que no sabemos ni siquiera cómo son. ¿Te das cuenta? La mitad está enfocada en el pasado y la otra mitad está enfocada en el futuro por la incertidumbre. Por eso es que aquí vemos la expresión del rey Sedequías, donde él menciona, ¿y quién sabe qué me harán? ¿Cuál era su miedo? Pues, ¿quién sabe qué me harán? O sea, tengo miedo a lo que no sé, tengo miedo a lo que no conozco. ¿Cuántas veces te has paralizado por algo que no sabes cómo va a concluir? Es que no sé qué vaya a pasar. Cuando estás diciendo eso, en realidad estás diciendo, tengo miedo. En realidad esa expresión está sustentada por un temor a lo desconocido, por un temor. Y bueno, muchos te dirían, bueno, pues ponte a pensar en los mejores y en los peores escenarios, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Y esas pueden ser pues buenas palabras, pueden ser motivadoras, mira, pero no necesariamente es así. Jeremías 38:19, ahí está. Pero tengo miedo de rendirme, tengo miedo de entregarme, dijo el rey, porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desertaron para unirse contra ellos, y quién sabe qué me harán. Generalmente nos da miedo lo que desconocemos. Por eso es que muchos no emprenden. Miedo a emprendimiento. ¿Y qué tal si no funciona el negocio? ¿Y si no me alcanza? ¿Qué voy a hacer? Miedo a iniciar una relación, y si me dice que no, el no ya lo tienes. ¿Sí o no? Si no le dices el no, ya lo tienes. Y miedo y es que si me dice que sí, luego me traiciona, y si me abandona, y si me quedo solo, y si muero solo. Miedo. Es más, hasta el mismo salmista Pepe Aguilar decía, miedo a sentirme solo. Salmo 56:3 dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza.
alabado a Dios, alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? ¿Cuántos dicen amén? Yo confío en Jehová. Y son versículos motivadores, pero al momento de sentir el miedo se te olvidan, ¿cierto? Tienes que grabarlos en tu mente y en tu corazón. Y tienes que saber cuando digas, ¿qué voy a hacer? Acuérdate, Salmo 56:3. El Señor va conmigo, el Señor, en ti pondré mi confianza. Es más, te digo una cosa, aún el Señor Jesús sintió miedo. ¿Lo sabías? El Señor Jesús estaba angustiado, estaba afligido, realmente tenía miedo. Lucas 22 nos lo revela, dice: Padre, el Señor Jesús hablando, dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quiere decir? En medio del temor, aún el Señor Jesús decidió no hacer su voluntad. Verso 44: pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando tienes miedo? Confiar en Dios y empezar a orar. Y es ahí donde sí tienes que decirle: Señor, tengo miedo. A Dios no le preocupa ni se espanta. Es más, te digo una cosa, Dios ya sabe que tienes miedo, porque Él lo sabe todo. ¿Qué es lo que Él está esperando? Que tú lo reconozcas, que tú vayas a Él y que puedas, así como el Señor Jesús, o Padre, decirle: tengo miedo, no sé qué va a suceder de esta situación. Y si me preguntas, Señor, que sé que no me vas a preguntar, pero si preguntas mi opinión, yo preferiría evitar esa angustia. Es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. Pero al final, ¿cómo concluye? Pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo cambia la perspectiva cuando tú le entregas a Dios esos miedos? El miedo a la incertidumbre, entonces confía en Dios y en sus promesas. Por eso es que te las tienes que aprender, para tenerlas presentes en el momento de la aflicción. En medio de la angustia, ora con más fervor. Y ante cualquier miedo, ten por seguro que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, otro miedo a rendirse. ¿Sabes? Hoy día pensamos que rendirse es una señal de debilidad, ¿cierto? Y la recomendación del profeta Jeremías para Sedequías, el rey, parecía contraria a los mensajes que él esperaba escuchar de parte de Dios. Y humanamente podríamos decir que el reino de Dios parece el reino del revés. Parece que tengo que hacer exactamente lo contrario para que sea el reino de Dios. Y mira, Jeremías se lo dice otra vez ahí, verso 17. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías: esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: si te rindes, ¿qué le dijo? Si te rindes a los oficiales babilónicos, tú y toda tu familia vivirán, y la ciudad no será incendiada. Por eso es que esta historia me recuerda a la película. No es posible que por el miedo de una persona se haya perdido toda una nación, que toda tu familia se haya perdido por causa del miedo. Y es que ¿qué tal si me entrego a Dios y qué van a decir mis amigos? Y que se pierdan tus hijos por no entregar tu vida a Dios. ¿Te gustaría eso? ¿Te das cuenta cómo el temor en realidad lo que quiere es detenerte? Porque sabe que la afectación no solo es para ti, puede ser para toda tu familia, para toda tu nación. Verso 18: pero si rehusas rendirte, no escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilonios y la incendiarán hasta reducirla ¿a qué? A cenizas. ¿Sabes? Rendirte puede implicar que doblegues tu orgullo y que reconozcas tus fallas. Está fuerte, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que más nos cuesta. Pero ¿cómo yo le voy a ir a pedir perdón si Él fue el que hizo, me dijo y todo eso? Rendirte es, ¿sabes qué? Reconozco mis fallas. Rendirte puede implicar que dejes de confiar en tus talentos, en tus habilidades, y que dejes paso al poder sobrenatural de Dios. Deja de confiar en tu experiencia, deja de confiar en tu conocimiento, deja de confiar en tus habilidades y empieza a experimentar el poder de Dios.
Rendirte puede representar entregar tu voluntad a Dios y someterte a alguna autoridad terrenal. Pero ¿por qué tengo que obedecerlo? Porque te estás rindiendo a Dios. No es fácil, ¿verdad? No es fácil rendirse, no es fácil entregarse. ¿Sabes por qué? Porque tenemos algo tan grande aquí adentro que se llama orgullo. Y rendirte implica que tú mismo mates tu orgullo. Eso es lo difícil. En este tiempo hay tanta necesidad de que los hijos de Dios manifiesten el reino de Dios sirviendo al prójimo, dejando de juzgarnos entre nosotros mismos, dejando de señalar los errores de los demás. Como aprendí hace tiempo, ¿por qué me juzgas por pecar de una forma diferente a la tuya? ¿Cierto? Cada quien peca en formas únicas. ¿Sabes por qué? Porque eres único. Así es. Entonces deja de buscar tus intereses propios y es momento de rendirte. Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Toma su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu propia alma? ¿Te das cuenta? ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Sabes qué? Si tú te rindes a mí, si tú rindes tu voluntad, si tú rindes tus deseos, en realidad vas a ganar tu vida, vas a ganar tu alma. ¿Sabes? Hace tiempo vi una entrevista que fue televisada y en ella estaba un pastor hablando con un conductor de televisión que se decía ateo. Y en realidad se ve que esto fue muy amañado porque el conductor quería exhibir, evidenciar y en cierta forma humillar al pastor con muchos argumentos. Y al discutir sobre creer en Dios, sobre la eternidad, sobre el cielo, el pastor escuchó todos los argumentos y se quedó callado. A mí me impresiona porque hasta su gesto era de sonrisa, de esa sonrisa de te estoy escuchando, de verdaderamente te estoy poniendo atención, aunque lo que dices no me hace sentido. Y él seguía escuchando y cuando el presentador terminó de dar todos sus argumentos y le dio oportunidad al pastor para que hablara, él le dijo: mira, empezó con algo que cualquiera hubiera podido hacerlo de forma diferente. Generalmente cuando estás en una discusión así, empezamos con un pero, empezamos a rebatir y empezamos a discutir, ¿cierto? Él no, él lo que dijo: está muy bien todo lo que acabas de decir. Y cualquiera ya lo hubiera señalado: pastor, pero ¿cómo dices esas cosas en televisión? Y nos rasgamos los vestidos, ¿verdad? Él le dice: está bien todo lo que dices. Supongamos que no existe el cielo. Como dijo el niño, si de suponer se trata, hagamos un supositorio. Supongamos que no existe el cielo. Supongamos que no existe la eternidad. Supongamos que nada de esto tiene sentido y por lo tanto no existe Dios, como tú dices. Supongamos. Entonces, en dicho supuesto, yo como pastor que creo en Dios y al morir me voy a dar cuenta de que no pasó nada. ¿Qué habré perdido? Nada. En ese mismo supuesto, al momento en el que tú mueras y que tengas que darte cuenta de que verdaderamente sí existe Dios y que tengas que darle cuentas, ¿qué habrás perdido? Todo. ¿Y sabes? Y entonces te darás cuenta demasiado tarde de que sí existe el infierno. ¿Sabes? Yo prefiero no jugármela, prefiero creer en Dios. No vengo aquí para convencerte, pero la decisión es tuya. Se quedó callado el presentador. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más importante para cada ser humano que su propia alma. ¿De qué te sirve ganar el mundo si se pierde tu alma? ¿De qué sirven todos tus dones, todos tus talentos si se pierde tu alma? ¿De qué sirve tanto esfuerzo, tanto si se pierde tu alma? ¿Te das cuenta? Y aquí entonces lo que sale a la vista es que es eso. Tienes que recordar qué es lo más importante. ¿Te acuerdas lo que significaba el nombre de Sedequías? ¿Qué significaba? No, significaba Jehová es mi salvación. Ese es el significado. Y es de verdad asombroso que un rey pagano llamado Nabucodonosor le ponga un nombre a un rey y le diga: tu nombre ahora es Jehová es mi salvación. Es curioso, ¿verdad?
Le está diciendo: Jehová es mi salvación. Ese nombre es el que debía haber marcado la vida de Sedequías. Es lo que Sedequías tuvo que hacer. Y me encantaría decirte que la historia terminó bien y vivieron felices para siempre, pero no fue así. No fue así. Sedequías decidió no hacer caso a las palabras que Dios le había enviado a través de Jeremías, y se rebeló contra Dios y contra Nabucodonosor, y las consecuencias fueron reales y devastadoras. Quedan documentadas en Segunda de Reyes 25. Dice: hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó que todo el ejército babilónico, mientras derribaban por completo las murallas de Jerusalén. ¿Puedes sentir ese desgarrador momento en el que tu decisión de no confiar a Dios tuvo sus consecuencias? Y aún lo hicieron ver. O sea, imagínate como padre, qué difícil es ver la muerte de tu hijo. Ahora que lo maten enfrente de ti por causa de tu decisión. ¿Sabes? Eso es justamente lo que Satanás quiere hacer. Quiere matar y destruir a tus hijos enfrente de ti, a través de drogas, a través de toda la desviación y perversión sexual, a través de todas esas malas amistades, esas malas influencias. Es lo que quiere hacer. Y tú solamente tienes que tomar una decisión: si buscar o no radicalmente a Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Si te vas a poner a la brecha por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por una pequeña decisión. Una mala decisión en la forma en la que enfrentas el miedo puede ser devastadora. Devastadora para ti, devastadora para tu familia. Pero sabes, la solución al miedo es el amor perfecto de Dios. Primera de Juan 4:18 dice: donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Y eso es, yo sentía este mensaje y le decía: Señor, ¿qué es lo que quieres hablar a tu pueblo? Y de verdad yo leí un montón de veces estos versículos y decía: Señor, efectivamente estamos experimentando un tiempo en el que la maldad se está aumentando, está creciendo de manera agigantada, y por más que queremos aislar a nuestros hijos, aislarnos nosotros mismos de la maldad, no podemos. Y es más, te digo una cosa: no fue a lo que Dios nos mandó. Claramente el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: los envío como ovejas en medio de serpientes. ¿Y a quién no le daría miedo ser enviado de esa manera? Pero sabes, hoy el Señor te está diciendo: todo temor, todo miedo se echa fuera en el perfecto amor de Dios. Y lo que hoy Dios quiere hacer es mostrarte su amor. ¿Cuántos quieren sentir su amor? ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Y vamos a orar, primero que nada dándole gracias a Dios por su perfecto amor. Porque aún el Señor Jesús, en ese temor y en esa angustia de sufrir lo indecible, decidió: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aún el salmista dice: en medio del temor voy a confiar más en ti, y voy a orar más fervientemente. Voy a confiar en que tu amor me ayuda con mis temores. Así es que habla con Dios, entrégale tus temores, dile con tus propias palabras, dile: Señor, aquí estoy. Señor, me da miedo la resolución de ese juicio. Señor, me da miedo cómo va a reaccionar mi esposo, mi esposa. Señor, me da miedo díselo al Señor. Él ya lo sabe, pero está esperando que tú y yo lo hablemos. Abre tu boca. Este es el momento, iglesia, para orar. Este es el momento para que tú le reconozcas al Señor cuáles son tus miedos. Pero sabes, también puedes hablar con el Señor y decirle: Señor, yo sé que tu palabra es fiel, y yo sé que tú has prometido que vas a estar con el angustiado, con el afligido. Yo sé que tú vas a estar en medio de mis circunstancias, de mi situación, para salvarme, para mostrarme tu voluntad, para mostrarme que tu amor por mí es perfecto y tu amor echa fuera todo temor. Por eso es que estamos aquí, tu iglesia, Señor, tu pueblo,
que tú diste tu vida por nosotros, para amarnos, para bendecirnos, para fortalecernos. Y en este momento, Señor, nosotros avanzamos, no nos detenemos, no nos paralizamos por el temor, no tomamos decisiones con base en nuestra emoción, ni en nuestra experiencia, ni en nuestros dones, ni talentos. Tomamos decisiones con base en lo que tú nos has dicho. Háblanos, Señor, y enséñanos a no tener temor de la verdad. Háblanos, Señor, si tenemos que corregir algo, háblanos. Si tenemos que avanzar en algo, háblanos. Que esta semana, Señor, podamos ver tu bendición, que podamos ver cómo tú nos llevas de victoria en victoria, que podamos ver cómo tú abres camino donde no se ve, que tú abres el mar, que tú eres el que derriba las murallas, que tú eres el que nos permites ver tu poder y tu gloria, y que a pesar del miedo podamos decir y reconocer que toda la gloria es para ti, que toda la alabanza es para ti, que todo el honor es para ti, por causa de que en tu amor, en tu perfecto amor, echas fuera todo temor. A ti sea la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén. Amén.